Dios equipa al creyente para darle gloria. ¿Le estás obedeciendo? Aquí en Hebreos capítulo 13, desde el versículo 20 hasta el versículo 21, dice: «Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Eso es Hebreos 13, desde el versículo 20 hasta el versículo 21. Anteriormente, en los versículos anteriores, el apóstol Pablo ha pedido que los creyentes oren por ellos. Pero aquí vemos como la petición de oración se vuelve en oración. Es una buena conclusión a la epístola, porque el texto recita la actividad divina como la base de la confianza en la habilidad y el deseo de Dios para madurar su obra en los creyentes, capacitándolos para hacer su voluntad. Y es que Dios equipa a los creyentes para hacer lo que le agrada. Ahí en versículo 20 menciona al Dios de paz. Es una conclusión adecuada. Es que Dios es la fuente de la paz. Dios da paz y mantiene la paz en la comunidad de creyentes. Es que Dios da paz en circunstancias adversas. Y principalmente se refiere al Dios de paz porque es el autor de la paz por el Evangelio. Como nos dice Romanos 5, versículo 1, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Eso es Romanos 5, 1. Y es Dios quien envió a su Hijo. Él tomó la iniciativa para proveer paz, para proveer salvación. Nos dice 1 Juan 4, desde el versículo 9 hasta el versículo 10, «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Eso es 1 Juan 4, desde el versículo 9 hasta el versículo 10. Y es que el precio de nuestra paz fue el sacrificio de Jesús sobre la cruz. Y la resurrección de Jesucristo demuestra la intervención de Dios, por medio del cual reconoce y confirma la cruz de Cristo como el medio de proveer redención a la humanidad. Y la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo es la resurrección de Jesucristo y la exaltación de Jesucristo a la diestra de Dios. Como nos dice Hebreos 1, versículo 13, «Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas». Eso es Hebreos capítulo 1, versículo 13. Y es que Jesucristo tuvo que morir y tuvo que resucitar para ser Salvador. Nos dice Hebreos 10, versículo 10 al 14. «En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre». O saltando al versículo 12, «Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». O versículo 14, «Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». Eso es Hebreos 10, he leído versículo 10, versículo 12 y versículo 14. Es que la resurrección de Jesucristo manifestó su gloria como el príncipe de la vida y el vencedor de la muerte, y confirmó que su sangre es el sello del pacto eterno. Ahora, aquí el texto identifica a Jesús como el pastor de las ovejas. Es que Jesús entregó su vida por las ovejas. Como nos dice Juan 10, 11, «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». O en Juan 10, versículo 18, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo». Sabemos que Jesús, Él entrega su vida por las ovejas y lo hace voluntariamente. En Juan 10, del 27 al 28, dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Eso es Juan 10, desde el versículo 27 hasta el versículo 28. Es que en conformidad con su pacto eterno, Él da vida eterna a sus ovejas y las guarda.
Ahora, esa frase, por la sangre del pacto eterno, enfatiza que Dios aceptó la muerte sacrificial de Cristo y por medio de ello se estableció un nuevo pacto. Y es que la obra de redención de Jesucristo tiene validez eterna. Jesucristo resucitó de los muertos en virtud del derramamiento de su sangre. La muerte de Cristo en la cruz era un sacrificio de pacto. Y Cristo entró en el santuario celestial con su sangre y estableció un nuevo pacto. El nuevo pacto no es temporal, sino final. Jesús es mediador de un nuevo pacto, como nos dice Hebreos 9, versículo 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. Es que es necesario aceptar el sacrificio de Cristo para ser salvos. Como nos dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, versículo 36. Entonces este texto que estamos considerando aquí, Hebreos 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Versículo 21 dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es Hebreos 13, he leído el versículo 20 hasta el versículo 21, y el versículo 21 vemos que la oración es que los creyentes sean equipados espiritualmente en toda buena obra para cumplir la voluntad de Dios. Es que la petición es que Dios cumpla lo deficiente en los creyentes para que vivan conforme a la voluntad de Dios. El creyente es una nueva criatura, como nos dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, 17. Entonces, la nueva criatura manifiesta la nueva naturaleza, haciendo la voluntad de Dios. Poner en práctica las buenas obras involucra la acción del hombre y la de Dios. Es que las buenas obras del creyente no se llevan a cabo de manera independiente de Dios. Dios es quien moldea a sus siervos en conformidad a su voluntad. Y por ello enfatiza la obra de Dios y la acción del hombre. Como nos dice Filipenses 2, la última parte del versículo 12 y el versículo 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esos Filipenses 2, la última parte del versículo 12 y el versículo 13, que enfatizan la obra de Dios y la acción del hombre. Y es que Dios obra en nosotros, habilitándonos para hacer su voluntad. Y el creyente sirve a Dios no con sumisión pasiva, sino con deseo, con gozo, con obediencia. Y es que el creyente hará lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo, quien es el mediador de la gracia y del poder de Dios. Por ello enfatiza la obra mediadora de Jesucristo. Y entonces termina el texto con un clamor de adoración. Es que la gloria sea al Dios de paz por la eternidad. Dios resucitó a Jesucristo y los creyentes le adoran. Dios proveyó salvación por medio de Jesucristo y por ello es digno de adoración. Es que Dios equipa al creyente para darle gloria. ¿Le estás obedeciendo?